Que Dios te bendiga, amigo y hermano que estás viendo este video. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de tu casa en este día domingo de nuestro servicio virtual. Nos sentimos muy bendecidos de poder llegar y reunirnos virtualmente mientras se llega el momento de hacerlo presencialmente. Así es de que yo me siento muy bendecido. Quiero decirte, como siempre, eres un valiente, eres una valiente de Dios, porque decides congregarte y buscar al Señor en este día. Recuérdate que los beneficiados somos nosotros. Así es de que me alegro, ve por tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, para que puedas anotar el tema. Y también quiero invitarte, al final siempre nos gusta orar por las necesidades, por las peticiones del pueblo. Si hay alguien que quiera que oremos al final, pues envíenos la petición, ya sea por el Facebook o por nuestro chat privado, ¿verdad? Ahí de la iglesia. Pues va a ser una bendición poder orar al final por las peticiones del pueblo. Quiero recordarte que nos estamos reuniendo domingo, sábado y domingo 1:30, lunes, martes y miércoles a las 7:30 de la noche. Así es de que les invitamos para que estén en sintonía de nuestro canal, ¿verdad? Para que todos juntos podamos participar y ser bendecidos. Así es de que, como siempre, me gusta dedicar este espacio de tiempo al Señor, que es una pequeña ventana de 1 hora, ¿verdad? Pero quiero dedicársela al Señor para que hasta donde llegue pueda llevar bendición. Padre, en el nombre de Jesús, dedicamos a ti este espacio de tiempo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, dedicamos este espacio de tiempo para que tú lo uses y que puedas llevar la semilla de la bendición de tu palabra, puedas llevar esta transmisión hasta donde tú quieras, Señor, y que aquellos que no te conocen puedan conocerte, que aquellos que están enfermos puedan ser sanados al escuchar la palabra, que aquellos, Señor, que te necesitan puedan ser ministrados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús dedicamos y te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu preciosa y poderosa palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aleluya, amén, amén y amén. Y como siempre, si no has hecho evangelismo virtual, te invito a que ahora compartas esta transmisión, le des share en tus muros, que lo compartas por un texto o por un email para que esta transmisión pueda llegar a muchos. Tú que tienes tus redes sociales, compártelo en el nombre de Jesús. Y así es que quiero dejarle el tiempo a mi hermana Xiomara Romualdo, quien va a orar para dar inicio a la palabra. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, bendiciones. Gracias, familia pastoral, por el privilegio que me han dado este día. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses 5:16 al 18. Esté siempre gozosos, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El Señor nos está dando una esperanza, porque nos está diciendo que Él tiene el control de nuestras vidas, que estamos en el hueco de su mano, que todo va a salir bien. Pero acompáñame a otro verso que es Romanos 8:18, que es una promesa que Dios nos da. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Gloria a Dios. Porque el Señor nos está diciendo aquí que nos va a dar una gloria que no conocemos, pero que se nos va a ser revelada por los sufrimientos que en este tiempo presente nos va a dar una gloria y vamos a ir de gloria en gloria. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, dice, anímense unos a otros con esta palabra. Eso dice Tesalonicenses 4:18. Y hoy les vengo a decir, animémonos, gocémonos en todo tiempo, demos gracias al Señor en todo tiempo, porque la gloria y la promesa que Dios tiene para con nosotros va a ser grande, algo que nosotros nunca hemos visto. Entonces, acompáñenme a orar dando gracias al Señor. Gracias, Padre bendito, por tus misericordias, Señor, por esa gloria que tú has prometido para con nosotros, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso y piadoso, Padre bendito. Te pido, Padre bendito, que si alguno está pasando problemas, Padre bendito, bendícelo, Padre.
Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te pido también por los hermanos. Tú conoces sus corazones, Padre bendito. Tú sabes sus necesidades. Ayúdalos, Padre bendito. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Padre bendito, por el ministerio a benecer a aquellos que están enfermos, Padre bendito. Levántalos, Padre bendito. Sánalos, Señor. Te lo pido, Padre bendito. Te pido también por mi pastor Serminio, Padre bendito. Te pido que Él tenga palabra más y más y más para nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú nos dejaste instrucciones, porque a través de esas instrucciones podemos guiar nuestra vida, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, hermanos. Anímense unos con otros. En el nombre de Jesús, le cedo el tiempo al pastor Serminio. Gracias, hermana Xiomarita, gracias. Qué bendición poder estar reunidos, ¿verdad? Aún a través de la tecnología. Así es de que, amados hermanos, yo quisiera que en esta preciosa tarde dispongamos nuestro corazón para alabar y adorar el nombre del Señor Jesús. La Biblia es clara cuando dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí en medio está el Señor Jesús. Entonces ahora este verso se hace como que más latente, más presente en estos tiempos, porque estamos acá en casa y usted está en su casa también. Pero también ahí está el Señor Jesús, porque Él lo ha prometido. Y Él dijo, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí voy a estar yo. Así es de que en esta hora nosotros le damos el honor y toda la alabanza y toda la gloria al Señor. Así es de que cantémosle, adorémoslo con todo nuestro corazón, con libertad, y permitamos que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios ministre tu vida, la mía y la de todos aquellos que están en esta hora. Señor, te lo agradecemos. Oh, gracias, Señor. Llénanos, inúndanos de tu presencia, Señor, por favor. Por favor, satúranos de ti, Espíritu Santo, para que podamos ser tocados por ti, Señor. Oh, prakanama praseike. Señor, en esta tarde anhelamos de ti, anhelamos escucharte, pero anhelamos adorar tu precioso nombre, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Gracias. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sé que libre seré. Digámosle a Él con el corazón. Sí, Señor. Atrapado por tu río poderoso. Sí, Señor. Atrapado en la corriente de tu santidad. Dígalo, hermano. Sé que libre seré. Sé que libre seré. Sí, Señor. Atrapado por tu río poderoso. Atrapado en la corriente de tu santidad. Sé que libre seré. Sí, Señor. Sé que libre seré. Atrapado por tu río poderoso. Atrapado en la corriente de tu santidad. Sumerjámonos a ese río. Sé que libre seré. Sé que libre seré. Una vez más. Atrapado
Oh, sí, Señor. Sé que libre seré En ese nombre precioso. por el poder de tu precioso nombre. Oh, sí, Señor. Atrapado por tu río Sí, Señor. poderoso. Capraba Shereke. Atrapada en la corriente de tu santidad, sé que libre seré, sé que libre seré Sí, Señor. por el poder de tu precioso nombre. Oh, sí, Señor. Precioso nombre. Precioso nombre el tuyo. Te exalto. Oh, te exaltamos, Señor. Te exalto, Tu precioso nombre, Jesús. te exalto, oh Señor. Te exalto, te exalto. Te exalto. Oh, sí, Señor. Eres hermoso, hermoso. Te exalto. Oh, sí, Señor. Te exalto. Mi Señor. Dígale, te amo, yo te amo. Yo te amo. Oh, te amo. Yo te amo. Te amamos, Dios. Yo te amo. Mi Señor. Sí, Señor, te amamos. Yo te Te amo. Yo te Te amamos, Dios. Yo te amo. Mi Señor. ¿Por qué no empieza a recordar cuánto Dios le ama? Y así, conforme usted empiece a recordar ese amor que Dios ha tenido, empiece a decirle cuánto le ama, cuánto le ama, cuánto le ama, cuánto te amamos, te amamos. Y cantémosle con todo el corazón, digámosle una vez más, todos juntos. Yo te amo. Te amo, Dios. Yo te amo. Mi Señor. Oh, mi Señor. Yo te amo. Oh, te amo. Yo te amo. Díselo con tu corazón a Él. Y cambrai salama. Yo te
Eres hermoso, hermoso, digno, digno de honor, precioso Rey de Reyes, Señor de señores. No hay nadie como tu gran Rey. Sin igual tú eres. Sin igual tú eres. Y Kamaya Ramayero Romaya. No hay nadie como nuestro Dios. A Él rendimos todo honor. ¿Quién hay como tú, Padre bueno, mi amigo, hermoso Dios? Y Kamayas torrendere masaike. Y mabrama mama serore maya yaramayero. Y kamasta ramandere. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Y kamaya andara yerere. Roca eterna, digno, 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 Prakamabra y Salamamabra Sore, y Kanamamabra Mama Sore. Señalado entre 10,000 tú eres. Y Katambra y Salamashero Keto Prama Mamasta. Y Kanamastore Vai Salamashere. Oh, aleluya. Aleluya. Al eterno Dios. Oh, ahí en tu presencia nos refugiamos, Señor. Y catapraícero. Aleluya. Aleluya. Hermoso Dios. Y cantáis alamos. Y que to prama mamasta y alamastori breche. Y kanama mamastore kendo. Gracias. Gracias. Aquí dice el Señor. Aquí dice el Señor, hijitos míos, pueblo mío. Un manto de protección estoy derramando sobre ustedes, dice el Señor. Y un espíritu de paz está inundando sus corazones, dice el Señor. No tengáis miedo de ir a ninguna parte, dice el Señor. Porque a donde quiera que tú vayas, yo voy contigo, dice el Señor.
porque con quien estés yo estoy contigo, dice el Señor. No temáis, dice el Señor, no tengáis dudas, dice el Señor, porque ustedes están en mis manos, dice el Señor. Mi mano poderosa los guía, dice el Señor. Mi sombra los acompaña, mi nube los protege, dice el Señor. No os angustiéis, pues, dice el Señor, porque yo voy con vosotros. Yo os he protegido, yo os he cuidado hasta el día de hoy, dice el Señor, y nunca los voy a dejar. Siempre los voy a proteger, dice el Señor. Bajo mis manos ustedes están seguros, dice el Señor. No temáis, pues, dice el Señor, que la sangre de Cristo siempre los cubre, dice el Señor. Más bien, dice el Señor, mejor amen mi palabra, dice el Señor. Amen mi ley, dice el Señor. Métanse en el río de mi espíritu, métanse en mi palabra, dice el Señor, que ahí encontrarán paz, dice el Señor. No temáis, pues, de nada, porque un espíritu de paz vengo derramando sobre ustedes, dice el Señor. No temas, yo estoy contigo, yo lo prometí, así lo cumplo. Día con día, dice el Señor, reciben mi visitación y reciben de mi presencia. Así dice el Señor. Gracias, Señor. Anda, Shaira, vamos, Shaira. Apercíbete, pueblo mío, apercíbete. No desmayes, no desmayes, porque hoy vengo a decirte, dice el Señor. Avanza, dice el Señor. Avanza a la meta, dice el Señor. Busca mi rostro de día y de noche. Medita en mí, dice el Señor. Mira, dice el Señor, que vienen tiempos de mucho peligro. Y hoy he venido, dice el Señor. Hoy he venido a dar mi voz de trompeta, porque como centinela eres tú. Estás, dice el Señor, a la expectativa, a persevera, persevera, dice el Señor. No desmayes, no desmayes. Ven, dice el Señor, sumérgete en el río de agua viva que hoy he traído para ti, dice el Señor. Yo soy tu estandarte, yo soy tu bandera. No temas, porque yo te he prometido estar contigo, pero es necesario que busques
Gracias, Señor. Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos que tú vienes poniendo una cobertura, que tú nos vienes guardando, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo nos sumerge en esa presencia preciosa. Ayúdanos a que nuestra vida te agrade en todo sentido, Señor. Permite que voluntariamente te busquemos, te agrademos en todo lo que hagamos, Señor. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Señor. Oh, sí. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Sí, Señor. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas y eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, Oh, sí, dígale ahí en su lugar. yo Creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. creo en tus promesas. Sí, Señor. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo Creo en tu venida. creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Sí, Tú Señor. me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me Levantarás. Sí, Señor. Oh, sí. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor, gracias. No podemos más que darte gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por tu voz. Estamos cubiertos contigo, estamos bajo esa sombra preciosa. También tú traes la advertencia, que no contristemos tu espíritu. Ayúdanos a agradarte en todo momento, Señor. Así, Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que esta semilla de tu palabra caiga en el corazón de tu pueblo y que produzca a tiempo y al 100% en cada uno, Señor. Que no se pierda nada, que no se desperdicie nada,
Derrama un espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento para, Señor, recibir tu palabra y que cuando la recibamos podamos ponerla en práctica, Señor, para que entonces venga un cambio en nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor, y gracias por la oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Amén y amén. Qué bendición, amados hermanos, amigos que nos ven. Es una bendición poder estar una vez más reunidos en la casa de Dios. En donde Dios está, se convierte en su casa. Y dice la Biblia que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Así es de que donde nosotros recibimos la bendición del Señor, donde el Señor manifiesta su presencia, ahí se convierte un lugar de adoración, una casa de Dios. Así es de que les bendigo a cada uno de los hermanos que pues están sintonizándonos. Yo quiero hablar con ustedes un tema, o continuar hablando. Hemos dejado algunos temas en el tintero y creo muy importante continuar hablando acerca de la guerra genética, Entonces, nosotros hemos visto en las Escrituras que el enemigo desde el principio ha querido trastocar la creación de Dios, ¿verdad? Desde el mero principio ha querido trastocar la creación de Dios, como cambiando su genética, trastocando la genética. Entonces, por eso es que vemos incursiones nosotros en Génesis, ¿verdad? Capítulo 6, usted yo sé que lo ha leído junto con nosotros, ¿verdad? Donde pues hubo una mezcla entre seres caídos y mujeres de la tierra, lo que provocó una mezcla de cambio genético, porque se cambió la genética de la creación, de tal manera que dice la escritura, y solo se lo voy a poner aquí en perspectiva, ¿verdad? Yo sé que usted ya ha escuchado, ya se sabe ese verso, ¿verdad? Pero dice en Génesis 6:1, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, solo le quería leer este verso, ¿verdad? Porque es bien importante que veamos cómo la genética se cambió de la creación de Dios. Se cambió por completo la genética. Y para recordar un poco qué es la genética, ¿verdad? Ahí se lo pongo en pantalla para que se recuerde, ¿verdad? Y si los ponemos en grande, ¿verdad? ¿Qué es la genética? La genética pues es el estudio de la herencia, el proceso en el cual un padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, estatura, color del cabello, piel, ojos, está determinada por los genes. Entonces, fíjese que en esta manipulación, esta mezcla que hubo de seres caídos, ángeles caídos, con las mujeres de la tierra, provocó que la genética cambiara. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? La semilla se manipuló y provocó entonces que hubieran gigantes sobre la tierra. Entonces, lo que usted y yo ahora debemos de cuidar es nuestra semilla. Cómo nosotros estamos cuidando la semilla. Y recuérdese que la semilla yo se la puedo describir de varias formas, ¿verdad? Porque muchos pensarán que semilla solamente es aquellas cositas que los granitos que se siembran, ¿verdad? Pero para decir semilla por lo menos hay 7 palabras diferentes, ¿verdad? Y dentro de esas 7 semillas hay una que en griego se dice esperma. Entonces esa es una semilla que el enemigo está buscando para trastocar las generaciones. Así como al principio fue que a través de los seres caídos, ángeles caídos, que se mezclaron, trajeron, hermano, una generación de gigantes. Y entonces fíjese que lo interesante de esto es de que en Génesis capítulo 6 y verso 4, y es el verso que tenemos ahí en pantalla, dice: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces, fíjese que en Génesis capítulo 6 y verso 4, y es el verso que tenemos ahí en pantalla,
Dice, fíjese, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Bueno, cualquiera diría que qué calidad el título, ¿verdad? Pero no. Tenemos nosotros que ir al original hebreo para entender qué es lo que está pasando acá. Y entonces, ¿quiénes eran estos gigantes o los héroes? Y entonces, la palabra gigante viene del hebreo nefil. Y entonces, aquí yo le voy a poner algunos términos, ¿verdad? Voy a marcar algunos que quiero llamarle la atención porque son bastantes. Pero, nefil significa derribador, patán, tirano, gigante, un caído. Entonces, solo pongámonos a pensar, si ya esta creación, estos seres, estos que menciona la Biblia como hijos de Dios, que eran ángeles caídos vinieron y se mezclaron con las mujeres. Todo lo que se sembró, toda esa semilla estaba caída. Y todo lo que producía, pues obviamente estaba en contra de Dios. Estaba alejándose de Dios, eran caídos. Esta palabra nefil viene de una raíz, de otra raíz que es nafal. Y nafal significa caer, apartar. Solo fíjese lo que ya traía esta semilla, esta programación que traía esta nueva semilla. Traía ya programado en su genética estar caídos, ser tiranos, patanes, apartarse, descender, porque ellos estaban en las alturas. Ellos estaban con Dios y decidieron descender, alejarse de Dios. Ahora, dice que la Biblia los menciona como héroes. Pero la palabra héroes viene de la palabra gibor. Y esta palabra significa poderoso, guerrero, pero también significa tirano, gigante. Por eso es de que hay que hacer una diferencia entre un gibor y el gibor. Dios es el gibor, el Dios poderoso, un Dios gigante. Recuérdense que todo lo que el enemigo, todo lo que Dios hace, el enemigo lo quiere imitar. Entonces, ¿por qué les puse estos versos? Porque quiero que entendamos que la genética, desde el mero principio de la creación, desde el mero principio se trastocó, se mezcló. Y entonces por esa razón Dios envió el diluvio en aquel tiempo. Envió el diluvio para destruir toda carne, todo lo que tenía vida. ¿Por qué? Porque se había mezclado tanto la genética que habían seres descomunales, gigantes. Algunos no creen en los gigantes, solo en los gigantes de Nueva York nada más, ¿verdad? O no sé. Que yo no sé si de dónde cree usted que le pusieron ese nombre. Cuando usted investiga, lo invito para que vaya a investigue. ¿Verdad? ¿Por qué se les dice gigantes? Porque encontraron los huesos de un gigante en Nueva York en no sé qué años pasados. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, eso es parte de la historia. Es interesante también. Vaya usted, investíguelo, pues, ¿verdad? Ahora, fíjese que, entonces le decía que desde el principio de la humanidad el enemigo quiso destruir la creación. Y la única manera que tenía de destruirla era mezclándose, cambiando su genética. Entonces, el enemigo, todo lo que hace Dios lo quiere imitar. ¿Por qué le digo esto? Acompáñeme a leer estos versos. Isaías capítulo 42 y verso número 13. Le voy a leer la nueva versión purificada. Y dice, Dios saldrá como gigante. Aleluya, mire, Dios saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Entonces, fíjese que el gigante de gigantes es Dios, entonces. Entonces el enemigo lo único que está haciendo es copiarlo, ¿verdad? Mire, Jeremías 20:11, este verso me gusta mucho. Le voy a leer la versión Reina Valera.
Y dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mire, cuando el Señor se levanta como gigante para destruir a todos aquellos gigantes que están en su contra, hermano, Él es poderoso, poderoso. Entonces, fíjese, entonces le decía, había gigantes en el mero principio. Dice, el pasaje dice que había gigantes antes y después. Pero entonces Dios envía el diluvio para erradicar todo aquello que no agradaba a Dios. De hecho, usted sabe que solo salvó 8 personas. De las 8 personas, solo uno era justo y era Noé. De hecho, dice de Noé que él era limpio en su genética, en sus generaciones. Y una generación se refiere, o al decir la palabra generación, se refiere a la genética. Quiere decir que él no se había mezclado. No había manchado su genética, no se había unido para manchar su genética. Entonces, por eso el Señor lo escogió dentro de toda la tierra. Digo, Él está limpio en su genética. Y entonces, de tal forma que viene Él, salva a Noé, fíjese, salva a Noé, ¿verdad? Usted sabe que lo preserva del diluvio, ¿verdad? De aquella crisis, de aquello terrible que pasó, se inundó toda la tierra. Usted sabe que 40 días y 40 noches, pero alguien dirá, pastor, si llueve 40 días y 40 noches, no se inunda toda la tierra, quizás fue algo geográfico nada más. No, la Biblia dice que toda la tierra. Entonces, ¿de dónde salió toda el agua? Dice que se abrieron las fuentes de arriba y cayó todo el agua. La tierra antes estaba rodeada por agua. Por eso es de que podían vivir muchísimo tiempo y tenían todo, estaban bien. Pero también dice que se abrieron las fuentes de abajo. Entonces, fuentes de arriba, fuentes de abajo, y se soltaron y 40 días y 40 noches lloviendo anegaron la tierra y mataron todo lo que tenía vida sobre la tierra. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué después aparecen gigantes? Cuando Josué llega a conquistar la tierra, ¿verdad? ¿Por qué vuelven a aparecer gigantes? Oh, porque recuerdes, el pasaje decía, había gigantes antes y había gigantes después. La incursión de los gigantes eran los nefil, que se llaman los nefilim, que son los caídos, los seres caídos, pero eran una raza, eran una especie de ángeles caídos, nefilim, que lo que hicieron fue que entraron, provocaron la caída y después se fueron. Y después por eso vuelven a aparecer en otras épocas donde supuestamente se había erradicado toda la semilla, toda la genética de gigantes. Ahora, para que usted lo sepa, la palabra gigante aparece 4 veces en la Biblia, 4 veces, y la palabra gigantes en plural aparece 9 veces en la Biblia, para hacer un total de 13 veces. Fíjese qué interesante. Entonces, todo lo que tenga en referencia a los gigantes es el número 13, y 13 es figura de rebelión, rebelarse, estar en contra de, en oposición. De hecho, una de las traducciones de Nefil es estar en contra. Y fíjese que la primera vez que se menciona el número 13 en la Biblia, la primerita vez, aparece en Génesis 14:4 y dice, 12 años había servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. El número 13, la primera aparición del número 13 en la Biblia es en referencia a la rebelión. Por eso es de que el número 13 es esa figura de la rebeldía. Ahora, los gigantes entonces es una manipulación genética, pero fíjese, si aquí nosotros entendemos bien esto que le estoy diciendo, es que el enemigo lo que quiere a toda costa es desaparecer la simiente de Dios y poner su propia simiente, es decir, su semilla. De hecho, la palabra semilla yo lo puedo ponérselo como genética, y la palabra genética yo se la puedo poner como generación. Entonces fíjese. Porque alguien dirá, bueno, pero eso fue hace miles de años, muchos no creen que hubieron gigantes, pero en la Biblia menciona por lo menos estas 13 veces, aunque todavía hace más referencia, porque si usted busca de gran estatura, eran altos,
Entonces ahí van a aparecer más referencias acerca de los gigantes y los nombres, cómo se les mencionaba, cómo se les describía, pero eso no lo voy a hablar ahorita, lo voy a hablar más adelante. Porque entonces estamos en guerra, ya le expliqué, entonces la semilla y la genética, la generación. Hay una guerra que el enemigo quiere trastocar la semilla de las generaciones. Entonces nosotros vivimos en un tiempo actual ahora, hermano, que las generaciones se les ha puesto un título, se les ha puesto un nombre. Y entonces ese título que traen también conlleva que traen una administración a las generaciones. Y entonces por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros o las generaciones reciben esa administración, van a resultar haciendo lo que el nombre de la generación le indica. Y entonces fíjese, ¿cómo se le conoce a las generaciones? Mire, esto es Padre Santo, porque estamos hablando de la guerra genética y cómo el enemigo ha querido trastocar la genética. Porque mire, antes ya hasta me lo iba a tomar, pero lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque en el pasado caminaban gigantes de gran estatura, grandes. Pero ahora los gigantes modernos que han sido cambiados genéticamente, espiritualmente, porque traen la influencia, esa semilla mala del enemigo, ya no vemos gigantes de tamaño enorme, pero sí la influencia espiritual que hay en algunos. Entonces ya necesariamente ya no son de gran estatura, pero siguen siendo gigantes. Y contra ellos son los que tenemos que batallar nosotros, los hijos de Dios, contra esa influencia. Entonces, recuérdese que todo este caos, todo este desorden, esta alteración la trajo el enemigo, ¿verdad? Pero también para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo y poner en orden todo lo que estaba en desorden. Incluso nuestra vida que estaba en desorden, ahora por medio de Cristo Jesús estamos en orden delante de Dios. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos de Dios, aleluya. Estábamos ajenos de las promesas, de los pactos, y ahora el Señor dice, las promesas son tuyas, son para ti, aleluya. Entonces, pero sí tenemos que ver entonces con qué nombre se conoce a las generaciones, cómo se le ha puesto ese nombre. Y mira, ahora sí, quiero que veamos así, abuelo de pájaro, ¿verdad? Porque el tiempo nos apremia y es mucha información, tan poco tiempo que tengo. El nombre de las generaciones, se las voy a decir así rapidísimo. De 1883 a 1900 se le conoce como la generación perdida. Y esta generación alcanzó la mayoría de edad durante la Primera Guerra Mundial. Pero óigame, la mayoría de edad. No es que nacieron en la Primera Guerra Mundial, alcanzaron su mayoría, es decir, 21 años en adelante en la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué le llamaban la generación perdida? Porque se refiere al espíritu desorientado, errante y sin dirección que tenían. Porque se estaban enfrentando a algo terrible que venía. De 1900 a 1914 se le conoce como la generación interbellum. Y esta generación fueron los nacidos en las primeras décadas del siglo XX. Eran demasiado jóvenes para servir en la Primera Guerra Mundial y demasiado mayores para servir en la Segunda Guerra Mundial. O sea, de que no estaban como en un intermedio, ¿verdad? No se ubicaban, no tenían ubicación. Entonces imagínense cómo se les va ministrando a las generaciones todo eso. De 1915 a 1925 se le conoce como la generación grandiosa. Y en esa generación pues es donde surgen los descubrimientos de la radio, la televisión, etcétera. Grandes descubrimientos, pero fueron moldeados por la Gran Depresión. Si usted investiga acerca de la Gran Depresión, eso fue terrible aquí en Estados Unidos. Bueno, y creo que en todo el mundo. Dice, estaban a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la depresión y a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, marcados por la crisis económica. Sienten la responsabilidad de dejar un legado en medio de crecientes niveles de desigualdad de ingresos a nivel mundial. O sea, de que, hermanos, era una generación que estaba, pero desvalida, era una generación que no tenía. Entonces, imagínense la crisis, la necesidad, la hambruna, todas las cosas que se vieron. Y eso marcó la generación.
De 1926 a 1945 se conoce como la generación del silencio. Y esta época era una época dramática. La Gran Depresión estaba pero en su auge, ¿verdad? Surge el nazismo, están en la Segunda Guerra Mundial, alcanzan la mayoría de edad en la Guerra de Corea. O sea, de que venían de guerra, de conflictos, de hambre, de cosas difíciles, de estar sufriendo, de estar padeciendo. Y fíjese que algo característico que a esta generación del silencio se le llama el macartismo. No sé si algunos lo han leído o lo han estudiado o se los han enseñado en las escuelas, pues, ¿verdad? Y el macartismo se le conoce, ¿verdad? Porque el senador Joseph McCarthy acusaba a la población de que estaban en contra del gobierno. Entonces, esa es una generación del silencio. Nadie hablaba, nadie decía nada, nadie comentaba nada, absolutamente nada. Entonces, imagínense, una generación que no habla, que no se expresa. Y eso es lo que el enemigo quiere, callar las generaciones ahora, que no se expresen. Pero también tenemos nosotros que tener un equilibrio. Fueron hijos de la Gran Depresión, tienden a ser avaros. Eso es lo que dice la investigación. Sufren grandes niveles de incomodidad e incertidumbre a lo largo de la generación. Porque no saben qué hacer, qué va a pasar con su futuro. De 1946 a 1961 están los que se llaman los baby boomers, ¿verdad? Los baby boomers, que son los nacidos después de la segunda generación. Y esta generación se marcó con el aumento de la natalidad. Es quiere decir que terminó la Segunda Guerra Mundial y empezaron a salir de la Gran Depresión y todo. Entonces empezaron a tener hijos. Y de hecho, esta generación es una de las generaciones más abundantes que ha habido en esta época. Es la generación más numerosa, pero eran adictos al trabajo. Fíjese, eran adictos al trabajo y se empieza a reducir por esa causa el nivel o el nacimiento de los hijos. Aquí pues experimentan la guerra de Vietnam, muerte de Kennedy, de Martin Luther King, el hombre viaja a la luna, etcétera. Fueron marcados con eventos buenos y eventos malos. Ok, vayamos un poco más adelante, porque esto que le estoy dando es nada más pura introducción, porque quiero meterme para que vea las nuevas generaciones de los gigantes. De 1962 a 1981 surge la generación X. Y la mayoría de los hijos de la generación son, ¿quiénes son la generación X? Son hijos de la generación silenciosa y de los primeros boomers. Esta generación se ve reducida en la supervisión de los adultos. Quiere decir que ya no los controlaban. Y se les caracterizó a los de esa generación como holgazanes, cínicos, sin afecto. Y las tasas de fertilidad comenzaron a disminuir, pero grandemente. Viene el surgimiento del SIDA, se empiezan a manifestar enfermedades incurables, ¿verdad? Algo que me llamó mucho la atención es que dice que los de esta generación estuvieron expuestos a guarderías y por lo tanto había muchos divorcios y altos niveles de desconfianza y duda. Y mire qué generación. Pero recuérdese que así marcaron las generaciones. Después de ellos viene la generación más o menos del 82 a 1996, la generación Y o los millennials, que se les conoce, ¿verdad? Y esta generación está marcada por un mayor uso y familiaridad con las comunicaciones, los medios tecnológicos digitales, pero también se los conoce como narcisistas. Un narcisista es aquel que se ama a él mismo y no ama a nadie más. O sea que están, solo imagínense cómo los marcan, ¿verdad? Y a menudo se criaron en hogares con padres solteros. O sea que no había una estabilidad, ¿verdad? Ni emocional. De 1994 al 2012 surge la generación Z o los centennials, ¿verdad? Y estos jóvenes se les describe como mucho más irreverentes que los millennials, educados con sistemas mucho más rígidos. Es la primera generación en nacer en la era digital, la primera generación que nace en la era digital. Pero ¿cómo los describe? Son inconformistas. No se conforman con una casa o con tener un buen trabajo, formar una familia. Son inconformes. Quieren transformar el mundo,
pero muchas veces no saben cómo hacerlo, pues, o de una buena manera. Nacieron en medio de una agitación política, son autodidactas, aprenden rápido, son los primeros en nacer en la era del internet. Imagínense, no sé si aquí habrán algunos de ellos, ahora sí, aquí hay varios. Pero fíjese, mire, aquí dice, nacieron en una agitación política en la era del internet, son individualistas, dependen de la tecnología, son adictos a las redes sociales, faltos de comunicación. Pero lo tremendo es que tienen una alta tolerancia a lo racial, a lo social y a lo sexual, como sea. Y entonces es donde se empiezan a deformar las generaciones. Del 2012 al 2020, más o menos, está lo que se le haya empezado a llamar a esta generación, a los que han nacido en este tiempo, la generación alfa. Se les acabaron todas las letras del abecedario, empezaron con las del griego, ¿verdad? Pero la generación alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. O sea que estos son la generación del siglo XXI. Pero se caracterizan porque tienen menos intercambio de lenguaje. Ya no se habla, sino todo es por texto. Están comiendo en la mesa y todos con el celular y ya ni se hablan. Y aunque nadie me diga amén, pues, ¿verdad? Dice, lo que provoca que haya más, fíjese lo que han descubierto los estudiosos, que las generaciones que no se comunican, sino que más que solo por los medios, dice, sufren patologías del lenguaje, es decir, que tienen dificultad para comunicarse. Tienen muy atravesada la tecnología y la tienen como omnipresente, la tecnología. No pueden salir a la calle si no tienen su celular. Si no hay internet, les da la chiripiolca, ¿verdad? Entonces hay que echarles agua para que despierten. No pueden estar sin el acceso a la tecnología, sea para que estudien, para que jueguen o para que hagan cualquier otra cosa. Pero no pueden estar sin el acceso a la tecnología. Y entonces, fíjese lo que está provocando, falta de comunicación, obviamente entre la familia y entre la sociedad. Y tienen padres más extendidos hacia afuera. ¿Qué significa esto? Que entonces no hay comunicación de los padres a los hijos. Ya no, o más bien dicho, ya no hay una buena comunicación. Y están conectados por defecto, es decir, todo es ahora, papá, necesito tal cosa, y aunque lo tenga a la par, le manda un texto, ¿verdad? O los cónyuges, de igual, amor, necesito tal cosa. Y entonces, hermano, ya no hay comunicación. Bueno, y ese es un paso rápido a las generaciones. ¿Cómo han sido trastocadas las generaciones? Ahora bien, dentro de todo eso que le acabo de decir así, pero rápidamente, yo sé que si usted lo investiga, usted puede dedicarle horas. Yo le dediqué buenas horas para sacar, aunque sea un extracto y un resumen de cada generación. Pero usted lee cantidad de información. Entonces el enemigo siempre ha querido destruir la obra de Dios. El enemigo lo que quiere es destruir la obra de Dios. Y la única manera que sabe, porque ya le funcionó en el principio, es contaminando la genética de los hijos de Dios. Y entonces ahora surgen las nuevas razas de gigantes. Mire, yo le puse así, nuevas razas de gigantes, aunque la Biblia sí menciona, tal vez más adelante lo vamos a ver en otro estudio, pero fíjese que la Biblia menciona la raza de gigantes, el valle de los gigantes, la pradera de los gigantes, menciona los nombres de los... Bueno, entonces yo puse aquí la nueva raza de los gigantes. ¿Quiénes son la nueva raza? En estos tiempos que vivimos y nos han alcanzado, han surgido las nuevas razas de gigantes. Y cuando yo me refiero a nueva raza de gigantes, me estoy refiriendo a la influencia, no a seres de enorme tamaño, sino a la influencia que estos seres espirituales caídos, demoníacos, hermano, movidos por Satanás, que el Señor los reprenda en esta hora, quiere destruir las nuevas generaciones. De tal manera que entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Se empieza a mezclar.
entre las generaciones. Empieza a acercarse a los hijos de Dios para contaminar su genética. El hecho de que no los veamos gigantes no quiere decir de que no tengan la influencia. Porque puede ser de que a los jóvenes se les acerque una jovencita así bien llamativa, bien bonita, y que lo único que quiere es hacerlo caer y apartarlo de Dios. Tiene una influencia gigante. De hecho, algunos de los nombres de las razas de gigantes dice hermosos por fuera, horrendos por dentro. Qué terrible. De tal manera que no se sabe, hermano. Por eso es de que debemos de cuidar nuestra semilla. Nuestra semilla. Aunque en los periodos de la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación, sí van a caminar entre nosotros, sí van a caminar gigantes espirituales o nuevas razas de gigantes que traen la influencia, pero también van a caminar van a regresar los gigantes de gran estatura. Ahora no los vemos caminar, gracias a Dios. Ahorita le voy a poner un ejemplo de cómo eran los gigantes. Pero entonces fíjese que ahora no caminan seres de gran estatura, pero sí la influencia espiritual negativa de ellos, que quiere destruir y contaminar a los hijos de Dios. Entonces, fíjese, dentro de la raza de gigantes, ahí le tengo yo 6 razas de gigantes. Y le quiero hablar de una, por lo menos, si me da tiempo, porque todo lo que le estoy diciendo es introducción. Todavía no he terminado la introducción, Dios mío, ya nos super avanzó el tiempo. Pero fíjese, si usted me aguanta un momentito. Los amorreos. Pero antes de hablarles, yo quiero poner en perspectiva, porque yo quiero que lo veamos según lo que nos enseña la Biblia, porque eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Y yo sé que los que lo están viendo en algún celular, tal vez no lo van a poder distinguir bien, ¿verdad? Yo quiero que lo pongas en la pantalla grande, hijita, ¿ok? Porque le tengo un cuadro aquí donde podemos ver la raza de los gigantes. El más chiquitito, ese que parece un puntito ahí, es el hombre promedio, la estatura del hombre promedio. Yo me fui a buscar cuál era la estatura del hombre promedio y para poderlo hacerlo vi estadísticas por país, cuál era la estatura, después por continente y después sumé todas las estaturas que se daban por país y por continente y la estatura promedio es 1,80. Más o menos, del hombre moderno, 1,80 más o menos. Algunos quizás más, otros quizás menos, pero el promedio entre la sumatoria de todos es 1,80. El hombre actual. Pero entonces nosotros vemos en la historia, yo solo le puse uno de la historia. Por ejemplo, el emperador romano, Maximus Thrax. Si usted lo busca, lo investiga, fue un emperador romano. Que él medía 2,61 metros de altura. Y era un tirano, era un déspota. Dice que tenía tanta fuerza que él podía agarrar la carreta de los caballos con sus manos y jalarlos. Imagínense qué fuerza la que tenía. Pero entonces ahora, como hay que ver la Biblia, ¿verdad? En 1 Samuel 17:4 vemos al famosísimo, al gigante más famoso. A ver, ¿cuál es el gigante más famoso de la Biblia? ¿Cómo? ¿Quién era? ¿Quién es? Goliat, ¿verdad? El que peleó con David, el más famoso. ¿Verdad? El más famoso. Y él dice que medía 6 codos, un palmo. Y entonces fuimos a buscar, un codo es aproximadamente 50 centímetros y un palmo 23 centímetros. Entonces si nosotros hacemos una matemática ahí, ¿verdad? De 6 por 5, ¿verdad? Son 3 metros más los 23. Entonces, más o menos, Goliat medía 3 metros con 23 centímetros. O sea, ya de 2,61 se pasó a 3,23. Solo pongámonos a pensar, David, un hombre promedio, ¿verdad? Aunque 1,80, aunque como era joven, tal vez no tenía esa estatura, porque era un joven. Pero imagínense, pelear con una persona de casi 4 metros, pues, casi 4 metros de altura. Y no tener miedo. Pero recuérdese que cuando David peleó contra Goliat, él tomó 5 piedras, ¿verdad? Lisas del río, dice que las tomó. ¿Por qué tomó 5 piedras? Pues porque Goliat tenía 4 hermanos. Entonces él dijo, mato a este gigante y si se me vienen los otros hermanos,
también los mato con las otras 5 piedras. ¿Verdad? Con las otras 4 piedras, ¿verdad? Entonces, pero quiero que veamos acá la valentía, pero no porque él era valiente, porque Jehová estaba con él, Dios estaba con él. Entonces, para derrotar gigantes se necesita estar lleno de Dios. Porque de lo contrario, ¿quién no se va a asustar al ver un gigante? También vemos en la Biblia, en Deuteronomio capítulo 3, fíjese, Deuteronomio capítulo 3 y verso 11, el rey Og, y dice que su cama medía 9 codos de alto, 9 codos, y 9 codos es aproximadamente 5 metros, 4.50, o sea que casi 5 metros de altura aproximadamente. Pensamos que cuando uno se acuesta en una cama, ¿verdad? Siempre uno queda un poquito más pequeño que la cama, ¿verdad? Entonces pensemos en unos 4.30 de altura, y era un rey. O sea que, hermano, yo quiero que entienda que la Biblia menciona a los gigantes y sí existieron. Y aquí menciona un rey que medía casi 5 metros de altura. Vaya, si nos vamos a leer al profeta Amós, mire, este verso a mí me sorprendió y lo vamos a ver en detalle, pero yo solo estoy poniendo ahorita en perspectiva para que vea la raza de los gigantes. Amós capítulo 2 y verso 9. Dice que los gigantes o los amorreos, se refiere a los, ¿qué clase de gigantes? Los amorreos, que son los que vamos a ver ahora, si Dios me lo permite. Los amorreos, dice que eran de la estatura como los cedros y fuertes como las encinas o los robles. Usted ha escuchado esa expresión, es que ese es fuerte como un roble, ¿verdad? A quien se lo decían eran a los gigantes. Entonces dice que eran tan altos como los cedros, y los cedros miden de 25 a 50 metros de altura. 25 a 50 metros de altura. Ahora, usted por eso, mire, cada vez el humano promedio ya se va quedando como una pulga, ¿verdad? Tal como dice que nosotros, cuando entraron a la tierra y los vieron, dice que parecíamos como langostas delante de ellos. Entonces, esto está en la Biblia. De 25 a 50 metros de altura. ¿Qué le parecería a un gigante que viniera así? Reprendemos en el nombre de Jesús. Pero ya no los estamos viendo de alta estatura, pero sí la influencia de los amorreos. Ahora, hay otras clases de gigantes. Ahora, hay otras clases de gigantes que se lo tengo que mencionar porque también es un documento escrito. Y pues solo que este está en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, en el capítulo 7, verso 2, este libro no está en la Biblia. Se lo quiero anticipar, yo sé usted que lo sabe, ¿verdad? El libro de Enoc no está en la Biblia, pero sí lo menciona la Biblia. En el libro de Judas, dice, y de estos profetizó Enoc en su libro. Entonces, los escritos de Enoc, en el capítulo 7, verso 2, dice que los gigantes medían 3,000 codos de altura. 3,000 codos de altura. Y esto al traducirlo a metros son 1,500 metros de altura. Es decir, 1,5 kilómetros de altura. No, esto ya, hermano, esto ya es algo increíble. Y le puse, ahí están las fuentes, donde dice A, B, C, D. Le puse las fuentes de donde está, para que si usted quiere le tome una foto a la pantalla y después usted tranquilamente va y lo investiga. Pero entonces, recuérdese, después del diluvio, la tierra de Sinar fue el territorio geográfico donde dio lugar la civilización después del diluvio. Eso está en Génesis 10:10, si usted lo puede anotar o buscarlo ahí, pues, ¿verdad? Y la tierra de Sinar fue el lugar donde se construyó la antigua Babilonia, es decir, donde se construyó también la Torre de Babel. Recuérdese que ellos fueron confundidos por mezcla, porque se mezclaron. De hecho, dice que uno de los primeros que salió de ahí como poderoso, dice, o como gigante, fue Nimrod. Pero dice, Nimrod, un cazador que estaba en contra de Jehová. Entonces, solo póngase a pensar la administración, la influencia del enemigo que trae la raza de los gigantes. Entonces, ahora sí, quiero empezar el tema de hoy. El tema de hoy es entonces los gigantes amorreos.
Y recuérdese que no estamos hablando ahorita de gigantes de alta estatura, sino de la influencia, porque ahorita gracias a Dios no los vemos, pero de seguro que sí hay. Están o están en otros lugares, están escondidos. O es que me voy a aventurar a decirlo, ¿verdad? O hasta quizás en otras dimensiones. Pero bueno, como no ese es el tema, solo los voy a dejar así picados, ¿verdad? Para que después si usted quiere pregunte, ¿verdad? Entonces, fíjese, vamos a ver la influencia de los amorreos. Y para eso quiero que contarle, la palabra amorreo o amorreos aparece en la Biblia 86 veces. O sea que, aparte de las 13 veces que la Biblia menciona gigantes o gigante, nada más, sin mencionar hombres de alta estatura o de gran altura, porque eso todavía no los estoy viendo. Aparte, 86 veces hace la referencia a los amorreos, y los amorreos eran gigantes o eran hijos de gigantes, descendientes de gigantes. Entonces, algunos tenían gran estatura y otros ya no. Entonces, en Amós capítulo 2, versos del 9 al 10, que es el verso que les ponía yo, dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, es decir, los robles, ¿verdad? Y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Mire cómo el Señor erradicó por completo esta raza, porque sabía que lo que traía era una contaminación genética. Destruyó su fruto arriba y, para que no quedara nada, sus raíces abajo. Y dice: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo, es decir, la tierra de los gigantes. Por eso es que cuando Josué llega a la tierra prometida, lo primero que ve cuando salen los espías son gigantes. Y a esos eran los que tenían que derrotar. Pero ya el Señor les había quitado esa cobertura a esas razas. Por eso es de que, y lo vamos a ver al final, Padre Santo, yo digo que sí me va a dar tiempo. Dios santísimo, espero que me dé tiempo por lo menos terminar los amorreos, para no dejarle nada en el tintero de los amorreos. Y si no, pues me dicen cómo estamos de tiempo, porque si no... Ok, entonces fíjese, yo le puse aquí una fotografía de un árbol, ¿verdad? De uno de estos árboles de los cedros, ¿verdad? Medianón, ¿verdad? Porque no es de alta estatura, pero si usted lo ve, supera ahí casi 4 o 5 pisos de una casa, ¿verdad? Que está en la fotografía. Y entonces fui a investigar, y los cedros pueden llegar a medir entre 25 a 50 metros de altura. Y oiga bien, pueden vivir más de 2000 años, un cedro. Por eso es de que, fíjese que usted sabe que una de los símbolos, el cedro es el símbolo de una bandera, de una nación, cedro del Líbano. Y bueno, ya le dije de dónde, ¿verdad? Del Líbano. El símbolo de ellos es el cedro. Y al poner el cedro, hermano, esto está haciendo referencia a los gigantes, pero que ya no son de alta estatura, pero que sí esta raza ejerce una influencia negativa. Y por eso es de que son enemigos y han querido destruir a Israel y al mundo. Yo espero que me esté entendiendo y que me esté poniendo atención, ¿verdad? Pero imagínense, 2000 años, un cedro. 2000 años, un cedro. Entonces, pudiéramos nosotros sacar la característica. De aquí voy a empezar a sacar las características. Porque entonces quiere decir que son bien difíciles de espantar, hermano. Están ahí, mire, 2000 años. Y causan temor, terror, 25 a 50 metros de alto. ¿Qué le parece? Ok, la palabra cedro en el hebreo se dice erez, con Z, erez, ¿verdad? Y por la tenacidad de sus raíces, la tenacidad de sus raíces. La palabra tenaz significa que se pega, que se prende, que es difícil de separar. Bueno, ya ahí están como los 2000 años, ¿verdad? Cuesta separarse. Cuando este gigante amorreo, la influencia del amorreo llega, es bien difícil soltarlo, hermano.
Por eso en el nombre de Jesús reprendemos toda influencia. Pero también dice que se opone resistencia, es porfiado. Y si usted sabe lo que significa la palabra porfiado, o si es como yo que no sabe, por eso lo fui a investigar. Porfiado significa terco, obstinado. Y obstinado significa enojado. ¿Conoce usted a alguien enojado? ¿Conoce usted a alguien terco que no quiere hacer caso? Está influenciado, o puede ser que esté influenciado por los amorreos. Bueno, me aparto de un enojo, cosas así, pero ya cuando una persona, su modo de vida es así, que siempre opone resistencia, que nunca está de acuerdo, que siempre está en contra de todo, aunque no tenga la razón, habría que ver si no está bajo la influencia de los amorreos. Y recuérdese que los amorreos eran gigantes. Ok, encinas, recuérdese que le hablé de los cedros, pero las encinas, que son los robles, ¿verdad? La encina es como el roble, viene de una palabra más antigua que es Elon o Elón, así como el nombre, Elon, que significa fuerte, significa valle, llanura, es decir, es fuerte, pero está en las profundidades. No se sabe qué es, está oculto, no se ha manifestado. Ay, hermano, ya yo sé que ustedes un montón ya pensaron en el nombre, ¿verdad? Qué tremendo. Ay, mire, se lo voy a decir, no me puedo tentar, se lo voy a decir. Usted sabe que la cápsula que él inventó o que él desarrolló para los viajes espaciales, hermano, se llama Dragón. Dragón. Y la Biblia cuando menciona dragón se refiere a cosas negativas. Ok, bueno. Pero esta viene de una raíz más antigua, de otra raíz que es Elon o Elón, otra vez, o Elon. Y esta se descompone de una palabra que es agil. Y esta palabra agil significa fuerza. Pero fíjese lo que significa, carnero para el sacrificio. A mí me llamó la atención porque puede ser que tenga una apariencia de bondad, una apariencia de buena gente, una apariencia, pero en realidad, dice, agil, dice, carnero para el sacrificio, hombre déspota. ¿Cómo puede variar tanto, verdad? Entonces solo es la apariencia externa. Un carnero para el sacrificio, alguien que no hace nada, una persona que se presenta ante todos así, pero bien humanitario, humanista y que va a querer ayudar a todos, pero dice es un hombre déspota. Y la palabra déspota significa sin sujeción, es decir, sin cobertura, o que no respeta coberturas, o que desprecia y desecha las coberturas. Trata con dureza, abusa de su poder y es poderoso, pues tiene poder, pero abusa de su poder. ¿Qué le parece esta influencia? De aquí vamos sacando las características, difícil de separar, sin sujeción, hombre déspota, furioso, enojado. Son características que los amorreos ejercen en aquellos que están presionando. Ahora, amorreo, hasta ahorita vamos a ver el significado de la palabra amorreo. Amorreo, de la versión King James se dice Amorite. Amorite. Y fíjese que esta palabra amorreo viene del hebreo emori o emorí, que lo que significa primerito es publicidad. Aquí ya podemos decirle, a los amorreos les gusta llamar la atención, que todos los vean. Que todos digan, wow, miren qué esa persona, esa personalidad. Y entonces se presentan como aquellos que son magníficos, pero por dentro ya se sabe qué espíritu el que tienen. Publicidad, es decir, se presentan como en eminencia. Y eminencia es estar en un lugar alto, un lugar elevado, figura de orgullo, ¿verdad? Lo que les caracteriza a los amorreos es el orgullo. Pero, por favor, como estamos viendo la influencia que provocan es que los hijos de Dios sean de esta manera. Cuando hay un contacto, cuando se empiezan a mezclar, cuando empiezan a recibir la mezcla de los amorreos, eso es lo que provocan en las generaciones. Por eso es de que debemos de cuidar nuestras generaciones. Papá, mamá, cuida tus generaciones, cuida tus hijos. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿Con quién hablan? ¿Con quién están tus hijos? No sé, ¿y con quién estás tú? Ay, mejor no le cuento. Entonces por eso.
Debemos de tener cuidado nosotros para tener cuidado de nuestras generaciones. Amorreo entonces viene de una palabra. Mire, hermano, póngame mucha atención. Póngame mucha atención porque ya vimos que entonces el amorreo, la característica es orgulloso, quiere que todos lo vean. Pero este viene de una palabra más antigua que es amar. Ay, mire qué bonito, ¿verdad? Amar, pero no, esto es una palabra hebrea que no tiene nada que ver con el amor. Amar significa hablar en contra de. Esto es figura de murmuración. Recuérdese de que, tengo que decírselo, cuando vemos a aquellos que tienen publicidad, son aquellos que buscan los primeros lugares. Pero también aquí, hablar en contra de. Esa es una característica espiritual de los amorreos de este tiempo, de los gigantes, de la nueva raza de gigantes, los amorreos. Y reprendemos en el nombre de Jesús, porque cuando usted va, anótelo, apúntelo ahí en su agenda, una perla, 1 Corintios 10:10. Dice que por causa de que murmuró el pueblo, se levantó una potestad llamada destructor y los mató. Quiere decir que cada vez que hay alguien que murmura, ay hermano, esto es bien terrible lo que le voy a decir. Por si me está viendo alguien que es un murmurador. ¿Qué es un murmurador? Es aquel que lleva y trae, ¿verdad? Y que ya te contaron la última. ¿No te han dicho? Murmurador. Y a veces ni verdad es. Dice la Biblia lo dice. Mire, ¿sabe qué? Leámoslo. Se lo voy a leer. 1 Corintios 10:10. La primera carta a los Corintios, capítulo 10 y verso número 10. Aquí se la voy a leer yo. 1 Corintios 10 y verso 10. Se va a impresionar cómo dice. Le voy a leer la palabra de Dios para todos. Dice, bueno, lo voy a leer desde el 9. No pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. No nos quejemos. Mire cómo la palabra de Dios para todos, los murmuradores. No nos quejemos, como se quejaron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. O sea que aquellos que solo quejabanzas son, ¿verdad? Y quejas y quejas y quejas. Ay, tenga cuidado. Ay, pastor, qué difícil ese verso. Bueno, la palabra de Dios para todos. Bueno, leamos un poquito, la Nueva Versión Internacional, a ver cómo dice. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos, y sucumbieron a manos del ángel destructor. El ángel de la muerte, el ángel destructor. Vaya, una última y ya con esta, ya por lo menos paso a la otra cosa. Traducción del lenguaje actual. Vamos a ver cómo es. Tampoco debemos quejarnos, dice, como algunos de ellos lo hicieron, por eso el ángel de la muerte los mató. No, esta es repetida, esta no vale, le voy a leer otra. Le voy a leer otra. Esta versión. Biblia, la Biblia BL dice, no se quejen de Dios. Miren, de Dios. Otro era contra Dios. No se quejen de Dios, como algunos lo hicieron y murieron a manos del ángel destructor. Bueno, este es un verso bien terrible, pero es verdadero. Entonces la murmuración levanta esta potestad. Y aquí dice que los amorreos, los gigantes, la nueva raza de gigantes que ejercen esta influencia en el pueblo de Dios, provocan que estén murmurando y hablando chismes, mentiras en contra de quien sea, y no saben que lo que se está levantando es el ángel destructor, el ángel de la muerte que los va a perseguir. Qué cosa más terrible, aunque nadie me diga amén, amén, amén. Y mire, vanagloriar. También amorreo significa vanagloriar. Y vanagloriar significa alabarse excesivamente a uno mismo. Esto es figura de vanidad, ¿verdad? Pero también yo le ponía figura de usurpar lugares, porque la gloria solo le pertenece a Dios. Hasta la profecía lo decía, ¿verdad? Que la gloria solo le pertenece a Dios. Entonces estos, los que están siendo influenciados, ellos le roban la gloria a Dios. Y le puse aquí, mire, siempre el Señor confirmando su palabra, ¿verdad? Pero le puse aquí algunas cosas. Por robarle la gloria a Dios, Herodes, el rey, muere. Dice que cuando él salió a dar un discurso a la multitud,
el rey Herodes, todos empezaron a gritar, voz de Dios y no de hombre. Qué bárbaro para hablar, es Dios que nos está hablando. Y él se agarró la gloria de Dios y dijo, qué bárbaro soy, qué rey, qué digo rey, qué reyazo soy. Y dice que murió, le brotaron gusanos y se lo comieron vivo, los gusanos. Esto ya parece la sentencia que le dieron a Satanás, a Luzbel, que iba a morir engusanado. A su cama serán gusanos, hermano. Ese es el destino final de Luzbel, que el Señor lo reprenda en esta hora. Si él ya fue derrotado y por medio del Cordero de Dios, pacífico, hermoso, y ahora usted y yo estamos cubiertos por su sangre. Pero qué otra cosa, Luzbel también fue destronado por ser orgulloso. Salió de la presencia de Dios por el orgullo, por querer usurpar el lugar, por querer robarle la gloria a Dios. Entonces, hermano, como es figura de la murmuración y de la vanidad y del orgullo y de los chismosos siempre traen problemas, hermano. Tenga cuidado, apártese de los chismosos. Aunque no me diga amén, pues bueno. Oh, y hermano, ¿por qué le dije eso? Porque esta palabra, amorreo, ya le dije, viene de la palabra emori, que viene de una raíz más antigua que es amar, y que se origina de una raíz pero más antigua que es omar. Omar. Y omar significa hablador. ¿Qué le parece? Omar significa hablador, figura de chismes. Entonces por eso le decía, los chismosos siempre traen problemas. Hay que alejarse de los chismosos. O dice también, confronta al chismoso, confronta al mentiroso y el chisme se acabará. A nosotros nos ha tocado algunas veces que, bueno, vamos a ver qué está pasando. Y cuando uno ya los enfrenta, ya, no, mejor ya no. Me impresionó, amorreo. Mire, esto que yo le estoy diciendo en un par de minutitos es una investigación. Solo aquí pudiéramos de cada una de estas palabras sacar un tema completo. Pero como el tiempo nos está avanzando, quiero detenerme ahí porque sí tengo bastante y no quiero dárselo solo así. Entonces, amados hermanos, amadísimos hermanos, amados de Dios, debemos de reprender toda influencia, toda contaminación en la genética. La juventud, bueno, la juventud está más atacada ahora porque quieren trastocar su genética. Quieren que abandonen la genética de Dios para mezclarse a saber con qué tipo de genética. Pero en este caso yo solo le estoy poniendo un ejemplo de los gigantes, los amorreos. No será, pero no me quiero referir solamente a los jóvenes, porque este ataque es para todo el pueblo de Dios. El ataque a la genética. Por eso, hermano, y le estoy adelantando el final, ¿verdad? El final de la serie esta de los gigantes. La forma de limpiar la genética y la forma de ministrar nuestra genética, la forma de arreglar nuestra genética es por medio de la participación y la administración del cuerpo y la sangre de Cristo en la mesa del Señor, en la Santa Cena. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos y comemos del pan y tomamos de la sangre, que es el vino, ¿verdad? Entra y cambia nuestra genética. Aleluya. Pero entonces, yo hago una invitación a todos aquellos que nos están viendo a que se escudriñen en su corazón. ¿No será que tienen alguna? Todavía falta muchas más para ver. Pero, ¿no será que hay algunas influencias de los gigantes amorreos en tu vida que lo que quieren es nada más detener tu caminar? Estos gigantes ya no son de alta estatura, pero sí ejercen una influencia espiritual negativa en los hijos de Dios. ¿No será que estás lleno de orgullo, de chismes, de mentiras, de habladurías? ¿No será que necesitas en esta hora decirle al Señor, Señor, limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi lengua, mis labios, para que te agrade en todo lo que haga? Y desechamos toda influencia de este gigante o de los gigantes amorreos. Si tú que escuchaste, entendiste, yo te invito para que oremos juntos, nosotros acá y ustedes allá.
y que lo hagamos con un corazón sincero delante de Dios. Padre, estamos delante de ti, suplicándote tu misericordia, suplicando tu gracia, suplicando tu favor, Señor. Mira que toda influencia de los amorreos, de los gigantes amorreos, no la deseamos, la desechamos en el nombre de Jesús. Desechamos todo orgullo, toda vanagloria, porque la gloria es tuya, Jehová. Opra, cama, sereba. Es solo tuya, Señor. Nos rendimos ante ti. Limpia nuestras vidas. Haznos limpios delante de ti. Nos acercamos a ti, Señor, para que toda influencia de estos gigantes sea reprendida, desechada en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que solamente la genética de Dios, la genética de Cristo, influya, llene, transforme nuestra propia genética. Yo bendigo a tu pueblo, bendigo las generaciones, y tal vez había sido marcado con algún nombre en tu generación y por eso no prosperabas, por eso no avanzabas. Y en esta hora, con la autoridad que Dios nos ha delegado como pastores enviados y cubiertos, rompemos, soltamos toda amarra que ata tu vida, tu generación, y en el nombre de Jesús proclamamos que eres una generación de bendición en Dios, una generación de bendición en Cristo por su sangre. En el nombre de Jesús bendecimos tu vida, tus hijos, los que vayan a venir después de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, los bendecimos y bendecimos nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, y que sea desechada toda influencia de los amorreos, toda administración negativa de los gigantes espirituales, de la nueva raza de gigantes amorreos, la reprendemos en el nombre de Jesús. Y que venga una administración de parte tuya, Señor, sobre tu pueblo, sobre las generaciones. En el nombre de Jesús lo recibimos. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Que tu pueblo ahora, Señor, el poder que ejerce la palabra de Dios, haga crecer esta semilla en sus vidas y que produzca el 100 por 1, Señor. Que venga un cambio, un anhelo de buscarte, de consagrarse delante de ti, hasta que todos lleguemos, Señor, a esa estatura que tú anhelas para ser arrebatados y ser llevados en ese turno de honor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Y amén. Quiero orar por las peticiones que han entrado en este día. Vamos a orar por la hermana Consuelo, ya que el día de ayer falleció su hermano acá en la ciudad de Chicago, dice. Así es de que, hermana Consuelo, vamos a orar por usted para que la fortaleza de Dios llegue a su corazoncito, ¿verdad? Y que sea fortalecido. Vamos a orar por Keila, que está en Ecuador también. Tiene fiebre muy alta, para que el Señor obre en sanidad, ¿verdad? Hemos experimentado y hemos visto cómo el poder de la oración, hermano, llega y el nombre de Dios es glorificado. Así es de que vamos a orar por fortaleza, por hermana Consuelo, y por sanidad por Keila allá en Ecuador. Pero también hay algunos agradecimientos. Dice mi hermano Juanito, ¿verdad? Agradece por Adán Bonilla, porque el Señor está haciendo una obra de sanidad preciosísima. Hermano, ya lo sanó, pero todavía está dándole más, hermano. Así es de que le damos gracias, ¿verdad? Y porque están libres del COVID, ¿verdad? El Señor los sanó de esta enfermedad terrible, hermano. Y seguir orando por su familia, ¿verdad? Para que el Señor continúe haciendo una obra preciosa. Nosotros lo creemos. Así es de que te agradecemos, Señor, por Adán Bonilla. Porque Él lo sanó de COVID, ¿verdad? Así es de que la gloria, ¿cómo? Oh, son dos. Yo pensaba que el hermano daba gracias aquí. Adán Bonilla y por Juan, que el Señor los sanó de COVID por completo. Mire qué obra más preciosa. Y el honor es para ti, Señor Jesús. Solo tuyo es, Señor. Así es de que ahora quiero que nos unamos
para orar por fortaleza de la hermana Consuelo en la ciudad de Chicago y por Keila allá en el Ecuador, para que reciba sanidad y la hermana Consuelo fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos en estas peticiones y te pedimos por hermana Consuelo para que venga fortaleza y, como su nombre lo dice, que venga un consuelo sobre su vida, en su corazón, Señor, por esta pérdida. Pero por favor ayúdale, Señor, que venga la fuerza de Dios sobre su corazón, el amor de Dios la inunde en este momento, Señor, por favor. Y te pedimos por Keila allá en Ecuador, Señor, que esa fiebre desaparezca en el nombre de Jesús, por los méritos de la sangre de Cristo, Señor. Así como tú pusiste tu mano sobre la suegra de Pedro y la fiebre le dejó, Señor, así, Señor, hasta allá, Padre, te pedimos que pongas tu mano de sanidad sobre ella y que la fiebre le deje en el nombre de Jesús. Porque tu palabra, la escritura dice en Isaías 53 que por tus llagas hemos sido curados y sanados, Señor. Creemos en el poder de tu nombre, de tu sangre, en el poder de tu palabra, que sea sanada, Señor, de toda fiebre en el nombre de Jesús. Y te agradecemos por Adán Bonilla y por Juan, que han sido sanados sin ninguna consecuencia de esta enfermedad, Señor. Te damos a ti todo el honor porque tú te lo mereces, Señor, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. También bendecimos a Jenny por su cumpleaños. La bendecimos en el nombre de Jesús, para que su vida sea bendecida y que el Señor te sorprenda con bendiciones del cielo, y que su amor y su favor siempre estén contigo y con tu preciosísimo hijito. Ahora sí te bendecimos en el nombre de Jesús. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de los gigantes, de las razas o de las nuevas razas, o de cómo se llamaban las generaciones, o no sabías nada de los amorreos, pero escuchaste y aprendiste y entendiste, y quieres que Jehová bendiga tu vida y tus generaciones. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que Jehová se va a manifestar a ti como poderoso gigante para protegerte, guiarte y bendecirte. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque nuestros servicios por el momento son virtuales, pero pronto vamos a empezar con los servicios presenciales, si el Señor nos lo permite. Así es de que prepara tu corazón también, así como lo has preparado virtualmente. Te invito para que lo prepares presencialmente cuando el Señor nos lo permita, para que nos gocemos en la casa de Dios en ese primer servicio presencial. No me resta más que invitarte lunes, martes y miércoles para que nos acompañes a las 7:30 de la noche y que visites nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Visita nuestra página web, escucha la radio 24 horas, ve las actividades para jóvenes, para niños. Puedes bajarlas también a tu computadora, y sobre todo que tengas un corazón dispuesto y agradecido para buscar del Señor en todo tiempo. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Hasta mañana, primero Dios. Bendiciones.